Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. After the embassy, so tomorrow will open or not? Tomorrow, Bolivian embassy open or not? We have been calling, nobody has answered the phones. Do you want to call again now? Yeah, no, because I think 12:30 they will close the. We call at 9, but no one answered. 9 o'clock maybe they will not come. Yeah, so no, para que le primero el pasaporte para la visa, que le da gratis. Visa. ¿Ya está? ¿Te tenía que pagar? No, lo que pasa es que Gurudeva ayer nos decía que en Bolivia le ponen un timbre que es gratis y no le cobran por la visa. ¿Hasta cuándo tiene mañana? Por la visa. ¿Acá en Chile? Sí, porque en Bolivia está gratis, no hay ningún cargo por la visa. Aquí sí. Sí, con le ponen los $50. Igual que Chile, paga. Ah, ¿cómo están? Ah, Manger. Ah, sí, no, está bien, ya. Bueno, hablamos después, cariño. No, si le había dicho Me que acordé, había llamado a la casa. Pero Me un curso acordé, dedicado. Que igual que me contestó igual que me dijo, ¿estás por días? Not Chile, no, Bolivia. Bolivia. He called to my home. Hey, you called to. And now Marjorie answered the phone. ¿Me estoy llamando a la casa? No, bro. No estoy yendo allá. Mira, Hola, pues, fue un error de Yayadeo Ragú. Lo que pasa es que le llamamos a la embajada de Bolivia en la mañana y él llegó y apretó radicado, pero yo había llamado a la casa después. Sí, me le dice, buenos días. Buenos días. No, ¿Hasta qué hora estaba? y nos empezamos a reír. Dice, psíquico. No, uno lo sabe. Sí, estamos empezando a lo mejor hay otro número. Sí, hay dos. Sí, no se podía. Faltamos. Los de ya ¿Plástico? el frío. No, como está así con pollo. Sí, pero bueno, invítalo. Ah, bolitas Mercury. Ya hablamos un ratito con él. Algo. ¿Ya instalamos el teléfono? ¿Lo quieres hacer? Dice que hoy está abierto de 8:30 a 2:30. Sí, cierran en la mañana. No sé si acaso yo me llamo mañana. Mañana hasta qué hora tiene? Mediodía. Sí, hasta las 2 salen, sí. Pero mañana por ser día 30 igual tiene. Till 12. From 9 to 12. Sí, está el mediodía. Tomorrow in BC open? Yeah. Tomorrow we'll go and we'll have to leave in morning. Or maybe if you want, we can go today at night. No, se está a las 2:30. Tomorrow we can go from my house to Está a las 2:30. How far from your house? Your house from here, how far? How far from here? Like 1 hour. Yeah. That's why I was asking. I was telling you, maybe if you want, we can leave here, but very early at 8 a.m. tomorrow. We can leave at about 6:30. 6:30 after Mangalore. Then we can take breakfast. Then at my home. Gurudeva dice que entonces nos vamos a ir mañana después de la Ártica a la embajada. Y de ahí se pasa a tomar desayuno en mi casa. Ya, y se queda ya. Eso, o sea, dice que vamos a mandar al mañana a las 6:30 y una vez que termine Mangalore nos vamos para.
Okay. Yes, again. দেখিতে দেখিতে জীব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয় দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয় দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয় আর নয়ন নেব ব্রজপুর শোভা নেব ব্রজপুর শোভা নিত্য চিদানন্দময় নিত্য চিদানন্দময় বিশ্বভানুপুরে জন্ম লইব ভবতে বিবাহ বিশ্বভানুপুরে জন্ম লইব ভবতে আর ব্রজ গোপীভাব হইবে স্বভাব ব্রজ গোপীভাব হইবে স্বভাব অনুভাবনার ধীরে দেহ নিজ সিদ্ধ নাম নিজ রূপ সব নিজ সিদ্ধ দেহ নিজ সিদ্ধ নাম নিজ রূপ হরে রাধা কৃপা বলে রবিব মা কবে রাধা কৃপা বলে কৃষ্ণ প্রেম প্রকরণ কৃষ্ণ প্রেম প্রকরণ সমিল আবরণে গিয়া বুঝিব যমুনা সরিলা আবরণে গিয়া বুঝিব প্রেম মুগ্ধ হয়ে সকলে সে মুগ্ধ হয়ে গাইব রাধার যশ গাইব রাধার যশ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Radhe Radhe Radhe, Jai Shri Radhe, Jai Krishna, Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Radhe, Jai Krishna. চিন্তামণি মন রাধা কুণ্ড তট চিন্তামণি মন রাধা কুণ্ড চিন্তামণি মন রাধা কুণ্ড প্লেগ ম্যাডাম চিন্তামণিময় রাধা কুণ্ড তট
Ahi kunja sata sata Pramalo vidruma mayatoru nata Tapoli abonato Cintamoni mo Nada kunja sata Ahi kunja sata sata Pramalo vidruma mayatoru nata Tapoli abonato Tapoli abonato Tapoli abonato Ai kunja sata sata Cintamoni moi Radha kunda tata Ai kunja sata sata Kamalo vidru vidru mayatoru nata Sapoli abonato Santamanda sukhada Pujamonohara Ahate kutira sobe Vasiyato tayo Kapa Krishna namo Hare Krishna dasa lobe Sananda sukhada Pujamonohara Ahate kutira sobe Vasiyato tayo Kapa Krishna namo Hare Krishna dasa lobe Oh, Hare Krishna dasa lobe Hare Krishna dasa lobe Hare Krishna sobe Hare Krishna dasa lobe Hare Krishna dasa lobe Hare Krishna sobe Mono samoyo muradiro gam Basibe dasiro kane Anandi matibo sakalo bhulibo Krishna vansiro kane Mono samoyo muradiro gam Basibe dasiro kane Matibo sakalo bhulibo Krishna vansiro kane Krishna vansiro kane Krishna vansiro kane Vasiveda siro kane Vasiveda siro kane Vasiveda siro kane Radhe Radhe boli murali dakhize Madiya isai namo Suniya chamati utile radhi Yamune koribe prano Yamune koribe prano Yamune koribe prano Yo Isari namo Yamone koribe prano Yamone koribe prano Yo Isari namo Jano kutire Siradha charano Morane paki boroto Sirupa manjari Dile dile asi Dile amaya pato Jana kutire Siradha charano Morane paki boroto Sirupa manjari Dile dile asi Dile amaya pato Ibe amayo kato, ibe amayo kato, ibe
থাকিব রত স্মরণে থাকিব রত স্মরণে থাকিবে রত দিবে আমায় কত বলিবে ও সখী কর বসিয়া বাহিরে আসি যুগল মিলন সব নিরূপণ বলিবে ও সখী কি কর বসিয়া বাইরে আস বসি দেখো বাইরে আসি যুগল মিলন শোভানে রূপন চরণ দাসী হইবে চরণ দাসী হইবে চরণ দাসী বাহিরে আসি সারসী কি সিদ্ধি ব্রজ গোপী ধন পরম চঞ্চল সতী যোগীর ধ্যান নির্বিশেষ জ্ঞান আয় এখানে স্থিতি সারসী কি সিদ্ধি ব্রজ গোপী ধন পরমা চঞ্চল সতী যোগীর ধ্যান নির্বিশেষ জ্ঞান পায় এখানে স্থিতি না পায় এখানে স্থিতি না পায় এখানে স্থিতি পরমা চঞ্চল সতী সচার দর্শন মদন লীলায় রাধা পদ সেবার্থিনী যখন যে সেবা করব যতনে রাধা চরণে ধনে সচার দর্শন মদন লীলায় রাধা পদ সেবার্থিনী যখন যে সেবা কর যতনে চরণে ধনী রাধা চরণে ধনী রাধা চরণে ধনী রাধা প্রিয় সেবার্থিনী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম হরে রাম Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Hello Radhe 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 Radhe
Jai Jai Srila. Todo bien. Venga, 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 venga. Venga, pues. Todo bien.
wish I could be found ¿Dónde Gurudeva? that was in the coffee. जय श्री सुगंधरी कागधारी श्री राधा बिहारी जी की जय। जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतमाधुभक्ति वेदांत शिलवामन श्री महाराज की जय। लीला कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतमाधुभक्ति वेदांत शिलवामन श्री महाराज की नित्य लीला कृष्ण विष्णु पाद महाराज की रूपाणी गुरुवर्ग की जय। गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय। राधा कुंड श्याम कुंड ललिता विजय सरस्वती बिंद की जय। श्री भवंजरी गतिवंजरी अनंजरी विलासी जय श्री बिंद की हरिनाम संकीर्तन की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। श्याम सुंदर राधा मोहन राधा चंद्र हरिनाम संकीर्तन की जय। सवीत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्वे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta, Srila Vana Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Primero que todo, quiero ofrecer mis más respetuosas reverencias a mis maestros espirituales. Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Sri Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj y Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satsi Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gurudeva Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava devotees. Simultáneamente también ofrezco mis más respetuosos Dhamma Pranams a los pies del loto de Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshar Sri Maharaj, Gurudeva Swami Maharaj, Srila Bhakti Bhakti Maharaj, a todos los devotos seniors, a todas las Vaishnavas y Vaishnavas. So yesterday we were also nicely celebrated the disappearance day of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Bueno, ayer estuvimos entonces celebrando la desaparición, el día de la desaparición de Om Vishnupad Ashtutara Satmad, Nitya Lila Pravishtam Om Vishnupad Ashtutara Satmad, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And we also try to glorify
about his life history and his contributions. Intentamos también ayer glorificar todo lo que fue su vida y su contribución también. Srila Bhaktivedanta Prabhupada, actually the eternal associate of Srimati Radhika, that is called Nayan Mani Manjari. Bueno, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada es un eterno asociado de Srimati Radhika. Su nombre es Nayan Muni Manjari. But he came in this material world as like human being, not about the Leela. All his activities as a human being. Pero él vino a este mundo con una forma humana, un ser humano. Empezó a desarrollar sus actividades con forma humana. Krishna also Srimad Bhagavad Gita says, Janma karma chame dibbam jugati tatataha. One who realized my birth and activity, after his death, he will attain my abode. Bueno, el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, aquel que ha realizado mis actividades de forma, él me alcanzará. Because Krishna's birth and all kinds of pastimes activities that got translated. Bueno, y uno tiene que entender claro que todas esas actividades que realiza, por ejemplo, Krishna o su asociado, son actividades trascendentales. In the same way, Shuddha Bhaktas, pure devotees of Lord, their birth and activity also translated. Así de esa misma manera también, bueno, todos los asociados del Señor, las actividades de ellos son actividades de carácter trascendental. In highest philosophy, Vedanta Darshan also explained, Narvattu Lila Koivalam. Lord performs his activities as like human being. El Señor entonces realiza todas sus actividades como si tuviera una forma humana. So in the same way, though the pure devotee of Lord, their activities and birth, that is called also transcendental. Y bueno, como Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada era un devoto puro del Señor, todas sus actividades entonces son actividades de carácter trascendental. Just I give the example about Krishna, though he is supreme personality of Godhead and Bhagavan, but he makes friendship with the residents of Brajavasis. Bueno, ayer también estuvo dando un ejemplo acerca de Krishna también, cómo él se relaciona también con todos sus amigos y con toda la gente, con todos los Brajavasis, con toda la gente que reside en el lugar. So Brahmaji in his stuti also glorified about Krishna. Incluso Brahmaji también que glorifica acerca de Krishna. How the Brajavasis their fortune, and they make friendship with Krishna as like their family's member. Y bueno, también glorifica cómo todos los amigos de Krishna se relacionan con Krishna, casi como si fueran miembros de su familia. Aho bhagga maho bhagga nanda gopa vrajavukasam janamitram paramanandam purna brahma sanatanam. How Brajavas is their fortune. Toda la fortuna que tienen los The Brajavasis. residents of Braj, they make friendship with Krishna as like their family's member. Look what the Lila Kaivaram. Entonces, bueno, todos los Brajavasis tienen una relación de amistad con Krishna como si fueran miembros de su familia. And Krishna also staying with them as like they are very close friends. In this. Y bueno, así Krishna también se relaciona con ellos como si fueran sus más queridos y cercanos amigos. So all Siddham, they are thinking Krishna is their friend. Nanda Jasoda thinking Krishna is their innocent baby. And Gopis, they are thinking Krishna is the very innocent beloved. Bhagavan beloved this month. Bueno, Subal, Srila, por ejemplo, se relacionan con Krishna y piensan que Krishna es un muy, muy querido amigo. Yashoda y Nanda Maharaj también creen que Krishna es un bebé muy, muy amoroso. Y las Gopis también consideran a Krishna como si fuera su enamorado. But Krishna's all his lila, that is not transcendental. Pero todos los lilas de Krishna son sin duda trascendentales. Yeah? Only those who are very intelligent and fortunate, so Bhagavan, they can understand Krishna's these types of sweet lila madhurya. Bueno, y solamente las personas inteligentes y afortunadas pueden llegar a entender todos estos dulces pasatiempos de Krishna. In the same way, those who are pure devotee of Lord, their activity is also transcendental. De esa misma manera, entonces, todos los devotos puros del Señor, sus actividades son trascendentales. So yesterday I told Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada, and how did he perform his sweet lila in Jagannath Puri, and then he
grew up, learned all Ved, Puran, Upanishad, and he was very learned and scholar's person in this material world. Bueno, y ahí estuvimos, claro, estuvo Gurudeva explicando acerca de cómo Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada contó sus pasatiempos en Jagannath y bueno, como él era un escolástico, un académico muy educado, muy elevado, y era considerado de esa manera. And he also very great, he also got a degree about the astrology. Y bueno, como él también tenía un grado académico en astrología. And for this regard, in the Calcutta University, the Vice Chancellor also reserved his chair for him. Y bueno, debido a esto también, como se explicó ayer, es que él tenía una silla reservada en el departamento de astrología, ¿no es cierto? Ahí en Calcutta University. And all the great scholars, everybody also gave respect to him. For this regard, gave him the title and Bhakti Siddhanta. Y bueno, y debido a esto, debido a que él era un gran académico, todos los grandes académicos también lo consideraban a él de muy buena manera, lo tenían muy alta estima, y por eso le dan el título de Bhakti Siddhanta. Because Bhakti Siddhanta Prabhupada, he established Bhakti that topmost by the Parama Karma, Gyan, Yoga, and Tapasya, attend to Lord. Bhakti Siddhanta Prabhupada, he established Bhakti is the topmost. Bhaktisiddhanta Prabhupada, claro, entonces estableció que Bhakti Yoga estaba por encima de todos los otros, de Karma, Jnana, Tapasya, etc. And he also rejected that the post of Calcutta University astronomy post. Bueno, y él rechazó este puesto que le habían ofrecido en el departamento de astrología en Calcuta. Él lo rechazó. Because he's the embodiment of Tinad Pisuni, Tariva Srishna Amanina Manodina Kirtina Sudha. Debido a que él era la encarnación del verso Trinada Pisuni. In this material, people, they are hankering for the post, name, fame, reputation, many things. Y bueno, en general uno puede ver que la gente en este mundo material está muy preocupada por su puesto de trabajo, por su dinero, por su fama, etc. But Bhaktisiddhanta Prabhupada, he rejected the post. He told, I have come here in this material world not to count the movement of the stars and planets. Pero bueno, Bhaktisiddhanta Prabhupada rechazó este puesto que le habían ofrecido y les dijo, yo no he venido a este mundo para ver el movimiento de las estrellas. I have come here in this material world to preach the pure devotion service to Lord. This is the message of Lord Chaitanya. Yo he venido a este mundo a hablar, a entregar el mensaje del Señor Chaitanya Mahaprabhu, amor puro hacia Dios. Bhaktisiddhanta Prabhupada very humble told, if I have lot of money, then I can buy one aeroplane and also going to all over the world and preach the message of Lord Chaitanya. Bhaktisiddhanta Prabhupada dijo una vez entonces que si él tuviera mucho dinero se compraría un avión y saldría a recorrer el mundo en avión predicando acerca de las glorias del Señor Chaitanya Mahaprabhu. In this material world, people are very unhappy because they don't know about Siddha Bhakti. Y bueno, debido a que la gente en este mundo material no tiene idea acerca de Siddha Bhakti, es que la gente está muy triste, ¿no? Está muy entregada. In this material, many kinds of your what is called scared. You have nothing. These things. You have nothing? Yeah. You have no food, no cloth, no air. Y bueno, en el mundo actual uno puede ver que hay gente que está sufriendo, que está en una condición muy mala, sin dinero, sin comida, sin ropa, sin nada. In this material, many kinds of problems. This is true. You cannot solve all the problems. Debido a que en este mundo material existe todo tipo de problemas y no podemos resolver todos los problemas que hay. Every country's people, they also protest against the government. Entonces, bueno, generalmente podemos ver que la gente muy molesta protesta en contra del gobierno. Listen, this is true. They protest the government, give food, give water, give this. Entonces protestan en contra del gobierno pidiendo, denos comida, denos agua, denos esto. But they don't know what is the real our need. Pero ellos entonces no saben cuál es nuestra verdadera necesidad. We have need Krishna Bhakti, Siddha Bhakti. Lo que nosotros en verdad necesitamos es Krishna Siddha Bhakti.
So Bhaktivedanta Prabhupada told, if I have a lot of money, then I can buy one very nice, beautiful aeroplane and fly to everywhere, all over the world. And very quickly I spread the message of Lord Chaitanya. Entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada decía, si yo tuviera mucho dinero, iría y me compraría un avión así muy bueno y le daría la vuelta al mundo predicando acerca del Señor Chaitanya Mahaprabhu. In this material world, people are there suffering many kinds of problems, and food problems, different problems they are suffering. House problem, food problem, many kinds of problems. En este mundo material, entonces, la gente está sufriendo de todo tipo de problemas relacionados con la comida, con el tener lugar, etcétera, muchos tipos de problemas. And many others also, what is called, the Sangha, understand? The people, they also giving donation and food, clothes, they are giving the donation to the people, those who are poor people suffering from the three folds of Maya. Bueno, por otro lado también tenemos un montón de gente que está dando todo tipo de donaciones para esta gente, donaciones en comida, en agua, para tratar de resolver, bueno, estos los tres tipos de miserias que existen en este mundo. But that is not enough. What is our real things we want? Pero eso nunca es suficiente, entonces nosotros tenemos que saber cuál es realmente qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que queremos. Bhaktivedanta Prabhupada, this is called Krishna Katha. This is very important. This is called sweet nectarine pastimes of Krishna, Krishna Katha. Entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada decía lo importante, muy importante, el Krishna Katha. So Bhaktivedanta Prabhupada told, if I get a lot of money and buy one aeroplane and everywhere very quickly preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Suddha Bhakti. Entonces, por eso mismo, claro, el señor Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada decía, si yo tuviera mucho dinero, compraría un avión para poder hacer eso por todo el mundo, expandir el mensaje del señor Chaitanya. Because if you drink the sweet nectar and pastimes of Krishna, then your life will be successful. Entonces, claro, si uno tiene acceso a los dulces pasatiempos de Krishna, ¿no es cierto?, nuestra vida será exitosa. Tava kathamritam tapta jivanam kavi vireditam kalam sahapaham Sravana mangalam simadatatam bhuvi grinante te bhurida jana. Tava kathamritam. In Gopi Srimati Radhika herself uttered this word. Krishna Katha is sweet nectar. If you drink the sweet nectar pastimes of Krishna, then your life will be successful. Entonces, bueno, Srimati Radhika misma dice en el Gopi Gita que si uno toma contacto con los dulces pasatiempos de Krishna, si uno bebe este néctar, la vida de uno será exitosa. So in this material world, actually, this is our need, Krishna Katha. Entonces, en este mundo material, esa es nuestra verdadera necesidad, Krishna Katha. But people, they have no taste to listen to Krishna Katha. Pero la gente no tiene ningún gusto por escuchar el Krishna Katha. Because conditioned soul, they're completely affected by Maya. For this, they have no taste to Krishna. Y bueno, básicamente la gente no quiere disfrutar de esto porque están muy profundamente afectados por Maya. Bhaktisiddhanta Prabhupada told, if I have money, I can build every village, every town, every house, the temple of Lord Krishna. Bhaktisiddhanta Prabhupada decía, entonces, si yo tuviera el dinero suficiente, construiría en cada pueblo, en cada ciudad, en cada parte, un lugar donde se glorificara, los templos donde se glorificara a Krishna. These things. So now come in this way, Bhaktisiddhanta Prabhupada, and he told, I will preach all over the world. Entonces, bueno, debido a esto, claro, pensando de esta manera, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada decía, tengo que predicar entonces por todo el mundo. Because all the living entities, they are the eternally servant of Lord Krishna. Jivet Sarubhai, Krishna Nittada, Krishna Trasashakti, Veda Veda Prakash. All the living entities, the eternal servant of Lord Krishna. Debido a que, como dice el verso que citó Gurudeva, todas las entidades vivientes son sirvientes eternas de Sri Krishna. This is very important. Eso es muy importante. Without Krishna Katha, our life is useless. Sin Krishna Katha, entonces básicamente nuestra vida no tiene sentido, no sirve de nada. Because in this material world, wife, children, wealth, money,
bank, everything will get according to our previous karma. Entonces, bueno, en este mundo material uno, claro, va obteniendo ciertas cosas, ¿no es cierto?, debido a nuestras acciones también relacionadas con dinero y este tipo de cosas. And these things will be temporary. Today we have, maybe tomorrow not with us. Pero estas cosas que nos tienen son temporales. Un día nosotros tenemos, pero el día siguiente no tenemos. Maybe you have a nice job in the company. Maybe tomorrow you lose that the job. Ajá, claro, a lo mejor un día nosotros tenemos un muy buen puesto de trabajo en una compañía, pero el día siguiente podemos perderlo. Tomorrow you are the prime minister or president of one country. Maybe no, maybe tomorrow will be not in that the position. Claro, un día nosotros podemos ser el presidente o primer ministro de un país y al día siguiente ya no. This is true because in this matter everything is all temporary. Y esto es muy cierto, porque en este mundo material todo es temporal. But Krishna Bhakti, this is eternal and transcendent. Pero Krishna Bhakti es trascendental y eterno. So people they don't know what is the perfect Shuddha Bhakti. Entonces la gente, they don't know. What is the Shuddha Bhakti? Pure devotional service. Ajá. Entonces la gente, claro, necesita saber qué es el Shuddha Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu, he preached the pure devotional service to Lord through Rupa Goswami. Entonces Chaitanya Mahaprabhu predicó el verdadero servicio puro hacia Dios a través de Rupa Goswami. Anna Bhilasita Sunnam Gyana Karmadanabritam Anukullina Krishnanu Silanam Bhaktira Uttama. This is Uttama Bhakti, pure devotional service. Uttama Bhakti es servicio puro hacia el Señor. The cultivation of activities towards Krishna, which is exclusively pleasure for Krishna. The cultivation of activities towards Krishna, which is exclusively pleasure to Krishna. Ajá, entonces, claro, uno debería cultivar estas acciones como exclusivas, ¿no es cierto?, hacia el servicio de Krishna. And heart should not cover with karma, gyan, yoga, and tapasya, and free from all kinds of unwanted things. Entonces, claro, uno debería como tener contacto con karma, con jnana, con tapasya, con ese tipo de cosas, porque traen cosas como innecesarias, cosas que no queremos, que no necesitamos. And serve to Krishna, which are favorable for him. Which are favorable for him. Ajá. Entonces, claro, lo que nosotros tenemos que buscar es qué es lo que es favorable hacia Krishna. And which are unfavorable for Krishna, you have to reject. Y todas las cosas que sean desfavorables para usar Krishna, uno debe rechazarlas. Bhakti, two things. Anukullamai chesta, pratikullamai vivarjan. Which are exclusive pleasure for Krishna's and we should accept, or those who are unfavorable to Krishna, we should reject. Entonces, bueno, Bhakti tiene relación con eso, ¿cierto? Con aceptar todas las cosas que son favorables para la conciencia de Krishna y rechazar todas las cosas que no son favorables. But Sahaja, Sukhi, Bhakti, they don't know these things. First, this regard Rupa Goswami Path. He manifested one grantha that is called the Nectar of Instruction for the Samritam. Bueno, y debido a esto, claro, es que Srila Rupa Goswami manifestó un grantha que es conocido hoy en día como el Néctar de la Instrucción. Without reading the Nectar of Instruction for the Samritam, you cannot deeply enter in Shuddha Bhakti. Nosotros no, entonces, como dicen, nosotros no podemos profundizar en Shuddha Bhakti sin leer este libro, sin leer este grantha que es Néctar de la Instrucción. Vacho vigam manasa krodha vigam jiha vigam udropastha vigam etan vigam yu vishati dhira sarvam pivan prithiving sasissa and attahara prayasasya prajalpa niyamagraha jana sangascha gaulancha saravi bhakti vinasati utsahad nischat dharjat tat karma pravartanat sangat tyagat sato vritti saravi bhakti prasiddhati. Rupa Goswami very nicely explain how an ordinary sadhaka enter in Shuddha Bhakti. Entonces, Rupa Goswami explica muy amablemente cómo un sadhaka ordinario puede entrar en Shuddha Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu instructed everybody chant holy names. This is true. Chaitanya Mahaprabhu instruyó entonces que todo el mundo cante los santos nombres. But how will chant the pure holy names? Pero ¿cómo cantar? ¿Cuál es el proceso? If you want to chant pure holy names, you have to give up all the unwanted things from your heart.
Entonces, si uno quiere cantar los santos nombres, uno tiene que renunciar a todas las cosas innecesarias de nuestro corazón. In our anartha, the stage of anartha, we cannot chant pure holy names. Mientras entonces estemos contaminados con anartas, mientras tengamos anartas, no vamos a poder cantar los santos nombres. So first you have to, bhajan, so how to remove all kinds of anarthas, unwanted things from your heart. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de los anartas, deshacernos de todas esas cosas innecesarias. Adu Shraddha, Tatu Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, and Prem. This is the sequence, step by step, how to develop our bhajan and sadhana. Entonces, bueno, existe una secuencia, ¿no es cierto?, para poder ir desarrollando nuestro amor, ¿no es cierto?, a través del sadhana. Sahajya Sokhi Bhekis, they are also chanting holy names, but they did not give the attention about unwanted things, anartha. Entonces, por ejemplo, uno puede cantar los santos nombres, pero no necesariamente puede estar pendiente de deshacerse de los anartas. So Bhaktivedanta Prabhupada, he preached about how to chant pure holy names and Suddha holy names. Entonces, la prédica de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada era cómo cantar los santos nombres sin anartas. Mayavadi, Kormi, Gyani, Yogi, all they also chant holy names, but they don't know what is the perfect process to chant the holy names. Mayavadi, entonces Karmi, Yogi, etcétera, todos cantan los santos nombres, pero ellos no conocen el proceso perfecto para poder cantar los santos nombres. So Bhaktivedanta Prabhupada, he told, all my life I just spent to cutting the jungles. Entonces Bhaktisiddhanta Prabhupada decía, yo pasé toda mi vida simplemente cortando las junglas. And if one field completely full of jungle, so what will do? First you cut the jungle. Entonces, claro, si uno tiene un campo que está lleno de jungla, de maleza, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Cortar esa maleza, cortar esa jungla. If you cut the jungles, not so easy also. Many kinds of obstacles will come. Y bueno, cortar esa jungla, cortar toda esa maleza no es algo fácil, puede encontrar muchos obstáculos. As like the very deep forest, dense forest, if you cut the forest, then that time many obstacles will come. Entonces, claro, si uno tiene un bosque muy espeso, con mucha naturaleza, cortar todo eso va a representar mucho. Will come there. First snake will come, cobra will come. Por ejemplo, van a aparecer animales, van a salir cobras y otro tipo de cosas. Tiger, Tigres, lion, leones, elephants, elefantes. And also others, and many also poisonous, and so even the trees, they also are destructive. Not so easy to cut the jungle. Claro, entonces todo un poco la selva, la jungla va a complotar para evitar que uno la limpie, para evitar que uno la corte. Incluso los mismos árboles van a representar un obstáculo. In the same way, if you preach the Suddha Bhakti and cut the jungles, and you have to struggle with the others. De esa misma manera, claro, si se predica Suddha Bhakti para cortar la jungla, uno tiene que luchar contra los otros. First is coming here. That is called Sahajya Sukhi Vekita. Sahajya Sukhi Vekita. Sahajya. Sahajya, ok. Ajá, bueno, claro, uno tiene que enfrentarse con Sahajya y otro tipo de cosas. Sahajya means here. ¿Qué significa Sahajya? They don't want to follow any rules and regulations. Gente que no quiere seguir ninguna regla y regulación. Understand? They don't want to follow any rules and regulations of the scriptures. Ellos no quieren seguir ninguna regla y regulación. They are thinking, okay, chant holy names and we attain to Lord. This is not true. Y ellos piensan, ok, cantemos los santos nombres y así vamos a llegar al cielo. Pero eso no es así. You can eat meat, drink alcohol, and chant holy names. No se puede tomar alcohol, comer carne y cantar los santos nombres. But our Shastra says no. La chanta dice no. And if you chant holy names, you should follow the 4 principles. Si uno canta los santos nombres, uno tiene que seguir los 4 principios. Bhaktivedanta Prabhupada first he also preached Sahajyas. And you give up all the bad things. Entonces, bueno, esa era parte de la prédica de Bhaktisiddhanta Prabhupada hacia los sahajiyas. Tienen que dejar de hacer ese tipo de cosas. Then he also cut philosophy. Y bueno, él también empezó a cortar la jungla de la filosofía mayavadi. Not so easy to cut the Mayavadi philosophy. Cosa que no es muy fácil cortar la filosofía mayavadi. Because Mayavadis don't believe Lord has
transcendental form. Debido a que los mayavadis no creen que el Señor tenga una forma trascendental. Bhagavad scripture, Brahma said very clear, Isvara Parama Krishna Sasidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam Govindam Adi Varusham Tamaham Bhajami. Brahma said very clear, Lord has transcendental form. El Brahma Sanjita es muy claro al respecto. El Señor tiene una forma trascendental. So Mayavadis, they don't believe Lord has transcendental form. Pero los mayavadis no creen que el Señor tiene una forma trascendental. Bhaktivinoda Prabhupada, he established Lord has transcendental form that is called Shuddha Aparajita Chidya. Entonces el Señor, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada estableció que el Señor sí tiene una forma trascendental. Shuddha Chidya, transcendental. Then he also cut the philosophy of Buddhist. Y él también, bueno, vino a cortar la filosofía de los budistas. Buddhists don't believe Vedas is transcendental. Vedana Mania Buddha Huila Nasti. Buddhists completely atheist. Ajá, ellos, bueno, son considerados ateos debido a que no consideran a los Vedas, no siguen los Vedas. Buddhists don't believe Vedas is transcendental. No creen ellos que los Vedas sean trascendentales. They are thinking this is like ordinary book. Ellos consideran que los Vedas son simplemente libros ordinarios. Because Vedas is also direct manifested from the Lord's mouth of Krishna. Pero la fuente de los Vedas es la boca misma de Krishna. Then he also cut the philosophy of Kurmi, Gyani, Yogis. Él también vino a cortar la filosofía de los karmis, Gyani, Yogis. Especially Western country. Especialmente los países occidentales. Fue muy difícil predicar. They are the Nirbisesa Sunnavadi. They are called Nirbisesvadi and Sunnavadi. Nirbisesa and Sunnavadi. Sunnavadi. And Western people, they come to Nirbisesvadi and Sunnavadi. Bueno, los países occidentales tienen esa característica. You read the Sai Maharaj Pranamantra, Namo Vishnu Padaya, Krishna Pristhaya Bhutali, Srimad Bhakti Vedanta, Saminiti Namini, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharini, Nirbisesa Sunnavadi. Los países occidentales tienen esa característica. Paschatya Desh, Western country, they completely are Nirbisesvadi and Sunnavadi. Entonces, bueno, lo que ocurre en los países occidentales es que la gente considera que uno es el cuerpo y es el cuerpo. This was the completely impartialist. Son completamente impersonalistas. They don't believe about the Lord. Ellos no tienen ninguna creencia acerca del Señor, no creen en el Señor. Sunnavadi, they believe about Buddhism, that everything is coming from zero and everything enters in zero. That is called Buddhism. Entonces, bueno, ellos son completamente impersonalistas, son como los budistas, creen que todo viene de cero y se va a hacer. Actually, all this philosophy coming from India and spread in the Western country. Y bueno, esto venía claro de la India y se expandió por los países occidentales. Sankara philosophy and different philosophy actually manifested in India, then and spread in Western country. Bueno, si uno se fija, buena parte de las filosofías tienen su origen en la India y se distribuyen, se expanden por los países occidentales. Especially another, he also preached about the Bhogavad. Those who are completely absorbed, how to more and more enjoy the sense gratification. Bueno, y también están aquellos que están completamente absortos en la gratificación sensorial. Western country, this philosophy. Drink and be merry. Bueno, eso es un poco la filosofía de los países occidentales. That is called the Charvak philosophy. One person, it is called atheist, his name was Charvak Rishi. Esto se le llama Charvak, la filosofía Charvak. Una persona que es completamente... He preached this philosophy to drink and be merry, as you like. Drink and be? Be merry. Ah, ok. Sí, básicamente beber y casarse. So Bhaktisiddhanta Prabhupada, he preached against all these atheists. Entonces, bueno, claro, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada viene a liberar a todos estos ateos. And not only this, that time also so much Smarta Brahmanas, they completely control the society. No solamente eso, sino que también existían algunos brahmanas como astutos que controlaban la sociedad. They control the society. Ellos controlan la sociedad. Smarta Brahmanas. Estos brahmanas astutos. And they made the fear the people. Y ellos hacían que la gente tuviera miedo.
oh, if you not worship this demigod is, then maybe your things will be happen, these things, bad or action will come. So people, they will afraid for this regard, they worship many demigods. Entonces, claro, los brahmanes le dicen a la gente, oh, si tú no adoras a este semidios o a este semidios, te pasarán todo este tipo de cosas. Así que lo mejor que puedes hacer es comenzar a adorar a este semidios o a este. This is true. Innocent people, they don't know. Bueno, y la gente inocente no sabe, no tiene idea. If you have in your house any problem, and they know that the smart Brahman will come, or you did not worship this Thakurji, Kali, Shiv, Durga, so they also and angry and happen these things. Bueno, entonces la gente, claro, ve que por ejemplo en su casa hay problemas, entonces vienen algunos de estos brahmanas un poco astutillos y le dicen a la gente, ah, tú tienes todos estos problemas porque tú no adoraste esta deidad Kali o de Durga, entonces por eso te pasan estas cosas malas. Innocent and very simple people, they believe these things. Entonces la gente simple e inocente cree estas cosas. Just to give an example, if anybody's house, his son died. Entonces, por ejemplo, en la casa de alguien, el hijo muere. Then Smarta Brahman will come in their house, tell, oh, you did not worship this Devi, Kali, Shiv, Durga, or Devi, and demigod, they become very angry, and for this regard, your son died. Entonces, claro, viene un brahman astuto y le dice a la gente, oh, tú no adoraste esta deidad de Devi, Shiv, Kali. Entonces, debido a eso, debido a que se enojaron mucho, tu hijo murió. That time people are afraid. What to do? You okay? Worship these many Shiv, Kali, Durga, they worship. Entonces la gente empieza a tener miedo y le dice, ¿qué es lo que podemos hacer? Y los brahmanes le dicen, usted tiene que adorar esta deidad de Kali, Durga. In this way, Brahmanas, smart Brahmanas, they also control the society, and they also earning money from the innocent people. Y es de esta manera como los brahmanas astutos empiezan a controlar la sociedad y empiezan a tener un poco de dinero. But Bhaktivinoda Prabhupada, he preached against the smart Brahmanas. Pero Bhaktisiddhanta Prabhupada comenzó a predicar en contra de esto. Like, give an example in Western country, the people, they don't worship any demigod and demigoddess. Their son die or not? Veamos, por ejemplo, en los países occidentales, la gente adora o no adora a los semidioses. Si sus hijos mueren. Because take birth and die, this is the nature of this material. This is not that depend on to worship demigod or demigoddess. This is not depend on. Debido a que este es el mundo material, nuestra vida, nuestra muerte no depende necesariamente de adorar un semidios o a otro. Because everything is predicted. How long will we stay in this material? Porque todo, everything is predicted. Porque todo ya está predicho, está predestinado de alguna manera. ¿Cuánto vamos a estar en este mundo material? This is not depend on the demigod and demigoddess. Esto de ninguna manera depende de un semidios o una semidiosa. Eso es verdad. But smart Brahman, they made the fear. Fear of the people. Pero los brahmanes astutos hacen que la gente empiece a tener miedo. So for this regard, people, they worship many demigods. This tradition is going on. Entonces, debido a esto, es que la gente comienza a adorar a semidioses. Bhaktivinoda Prabhupada, he preached against the smart Brahmanas. Bhaktisiddhanta Prabhupada comenzó a predicar en contra de este tipo de brahmanas. Even the Sahaja Sokhi Vegis, they also contributed to the society, completely contributed to the society. Sokhi Veki, one kind of sampradaya. Ajá, bueno, Gurudeva nombra una sampradaya que también empieza a tener un tipo de control sobre la sociedad. Understand it? That is called one kind of Babaji sampradayas. Una sampradaya de Babajis. Just they shave their head and wife and male and female, they staying together and begging money here and there and enjoy sense gratification. Entonces, bueno, ellos básicamente se afeitan la cabeza, bueno, consiguen alguna cosa y van pidiendo para acá, van pidiendo. They're putting also tilak. También se ponen and putting there also what is called choti. Sikha. Bueno, y usan sikha también. That is called what? Aul, Baul, Karta Bhajade. 13 types of apasampradayas. 13th, 1-3. Entonces dice que existe, claro, 13 de este tipo de sampradaya. So Bhaktivinoda Prabhupada also had preached against. Y
Y bueno, Bhaktisiddhanta Prabhupada también fue a predicar en contra de todos ellos. So in this way, he told, whole life mine was spent to cut the jungles. Entonces él solía decir, yo pasé toda mi vida simplemente cortando las junglas. But I have come in this material world to preach the highest, the message of divine Radha and Krishna Prem. Entonces yo he venido a este mundo para predicar acerca del más elevado conocimiento, ¿no es cierto?, acerca de Radha Krishna Prema. Understand? As like Bhaktivedanta Sai Maharaj, he came in Western country. Not so easy to preach. He cut also jungles. De esta misma manera, por ejemplo, Srila Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada vino acá también a Occidente, simplemente que no era muy fácil, ¿no es cierto? Y vino también solamente a cortar junglas. And that time Western country, the people also very strong with their philosophy, Nirvisesvadi philosophy. Y bueno, en ese momento, claro, la gente de los países occidentales era muy fuerte, estaba muy firme con su filosofía Nirvisesa. And many also preached. They're very strong to preach their philosophy. Y bueno, ellos predicaban también muy fuertemente acerca de esta filosofía. So you can read Bhaktivedanta Sai Maharaj, how did he preach Western country, many popes, many priests. He also gave class against them. Bueno, claro, y en los libros hay muchos libros acerca de cómo Bhaktivedanta Swami Maharaj vino acá a predicar eso. Within 10 years, most of his time he spent to cut the jungles. Durante 10 años él pasó casi absolutamente todo su tiempo cortando junglas. But if you not cut the jungles, so how to cultivate the place and put the seed and give the highest prey? Pero solamente a través de cortar las junglas es que uno puede tener un buen terreno para después poner una semilla. So that means one who first come in the preaching place, he had to cut the jungles. Entonces lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a un lugar de prédica es cortar las junglas. Gurudeva told Bhaktivedanta Sai Maharaj, he also made very nice platform for me. For this regard, I am preaching and I am giving the highest nectar of divine Radha Krishna. Bueno, Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj decía que gracias a Bhaktivedanta Swami Maharaj él pudo también salir a todos los países occidentales a predicar esto, porque ya se había cortado la jungla. Bhaktivedanta Swami Maharaj, he came first and he established Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishna is the Son of Bhagavan. Govinda Adi Purusham Bhajan. Entonces Bhaktivedanta Swami Maharaj vino primero acá a Occidente y pudo establecer la conciencia de Krishna, ¿no es cierto?, acerca de Bhagavan, de Govinda y Purusha. Krishna is the Bhagavan, Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishna es la suprema personalidad. But I have come to here, forget. You have to forget Krishna is the supreme personality. You always think Srimati Radhika, she is the supreme, she is the supreme controller of Krishna also. Bueno, pero también uno tiene que estar consciente de que Srimati Radhika es la suprema controladora de todo. But some people, they cannot understand Srila Gurudev's mood. So they think, oh, Nand Maharaj preached against of our Prabhupada. Bueno, y debido a que mucha gente no entiende el humor de Bhaktivedanta Narayana Maharaj, ellos consideran que él predicaba cosas contrarias a lo que predicaba Bhaktivedanta Swami Maharaj. Gurudev is Rasik, Vaishnava Chudamani. Gurudev es un Rasika. Who can control to Krishna? Srimati Radhika. ¿Quién puede controlar a Krishna? Srimati Radhika. In the Ras dance, Krishna is not the controller of the Ras. Srimati Radhika is the controller of the Ras. En la danza rasa, Krishna no es el controlador de la danza, sino que es Srimati Radhika. The Ras dance was going. Thousand, millions gopis, they are dancing with Krishna. Bueno, mientras ocurre la danza rasa, miles y miles y miles de gopis están bailando con Krishna. But when Srimati Radhika did man and left that the Ras dance, then Ras completely stopped. Pero cuando Srimati Radhika hizo man, que es un humor de ella, abandonó el lugar, que tiene que ver con la ira, abandonó el lugar, la danza rasa se detiene. Satakoti gopi, Krishna rakito na rakhilo. Millions gopis, they cannot control to Krishna. Millions of gopis, they can control to Krishna. Entonces, bueno, el verso que cita Gurudev dice que millones de gopis pueden controlar a Krishna. But when only one Srimati Radhika left the Ras dance, then Ras completely stopped. And Krishna also running and to Srimati Radhika.
Pero basta solamente con que Srimati Radhika abandone la danza rasa para que la danza rasa se detenga y Krishna vaya atrás de ella. If one gopi is not there, so what happened? Only Srimati Radhika left there the Rasa dance. But Krishna stopped. And Krishna also chasing behind Srimati Radhika. Entonces, claro, solamente una gopi se fue de la danza rasa, pero esa gopi es Srimati Radhika, y bastó con que ella se fuera para que se detuviera la danza rasa y Krishna fuera atrás de ella. Very nice. Jayadeva Goswami Pada very nicely explained these topics. Vasanti Rasa dance. Jayadeva Goswami explica muy amablemente estos tópicos también acerca de la danza rasa. So that means Gurudeva proved Krishna is not the supreme controller. Who is the supreme controller? Srimati Radhika is the supreme. Srimati Radhika is called Raseswari. Her name is called Raseswari. Rasa is Raseswari. Who is the supreme controller of the Rasa. Bueno, y eso fue lo que explicaba su Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que Krishna no es el supremo controlador, Srimati Radhika es el supremo controlador, es Raseswari. Krishna is called Rasa Vihari. He is playing Rasa dance with the gopis. So Krishna is not the supreme controller. Krishna is not Raseswari. Srimati Radhika is Raseswari. Entonces Srimati Radhika es Raseswari, no Sri Krishna. Sri Krishna es Rasa Vihari. Srimati Radhika is Kunjeswari. She is the supreme controller of the Kunja. Srimati Radhika es Kunjeswari, la suprema controladora del Kunja. So in this way, Gurudeva established, Narayana Goswami established, Krishna is not supreme. Who is supreme? Srimati Radhika. Entonces, de esta manera, Narayana Goswami Maharaj estableció que Krishna no es el supremo controlador. El supremo controlador es Srimati Radhika. There are two kinds of conception in our Vaishnava philosophy. Bueno, existen dos tipos de concepciones en nuestra filosofía Vaishnava. One is called Tattva Vichar, conceptions of the philosophy. Existe una de las concepciones de la filosofía que es Tattva Vichar. And another conception of Melus, Rasa Vichar. Y la otra concepción es Rasa Vichar. According to Tattva Vichar and philosophy, Krishna is the supreme personality of Godhead. This is true because Srimad Bhagavatam, Vasudev Goswami has written, Ete Changsa Kalapumsa, Krishnastu Bhagavan Sam. Entonces, bueno, la filosofía Tattva Vichar, la concepción Tattva Vichar, explica que considera que Krishna sí es el supremo controlador. And Rasa Vichar, the conception of Melus, Srimati Radhika is the supreme. Pero la velocidad de Rasa Vichar considera que Srimati Radhika es la suprema controladora. So those who have those knowledge about Rasa Vichar, they cannot understand, they cannot digest Gurudev's very nice, beautiful, sweet philosophy. Entonces, bueno, aquellas personas que no están en la velocidad de Rasa Vichar no pueden entender los conceptos de Narayana Goswami Maharaj acerca de Srimati Radhika como la suprema controladora. So just like I'm in this Bhaktivedanta Prabhupada, he appeared in this material. First he to make the field and how the living entities they enter in Suddha Bhakti. Entonces, bueno, retomando un poco, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada vino a establecer el terreno, a limpiar el terreno, ¿no es cierto?, para que se pudiera llegar a Suddha Bhakti. But you try to know, Krishna is called Visaya Vigraha, is the object of the divine love. Entonces, claro, se entiende que Krishna entonces es el objeto del amor divino. And Srimati Radhika Gopis, they are called Visaya Asra Vigraha, and that is called the shelter of the divine love. ¿De? Shelter of the divine love. The shelter. Srimati Radhika is the Asra Vigraha, shelter of the divine love. El refugio, shelter. Okay. Y que Srimati Radhika es el refugio del amor divino. So Bhaktivedanta Prabhupada, he also mentioned, Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Sikshastra, first look, he also explained, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Entonces, bueno, Bhaktisiddhanta Prabhupada explica el verso del Sikshastakam. First look Sikshastakam. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Because Nam Sankirtan, all glories to Nam Sankirtan. Todas las glorias al Kirtan del Santo Nombre. El primer shloka del Sikshastakam. Cheto Darpanam Marjanam Bhapa Maha Davag Nirvapanam Sreya Kairva Chandrika Vitaranam Vidyavadhu Jivanam Anandam Mudi Vardhanam Pratipadam Puranam Mritasadanam
Sarvatma Sanapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. Nam Sankirtan. This Kali Yuga, there is only one process how to attain to Lord, that is called Nam Sankirtan. Nam Sankirtan. Y bueno, en este Kali Yuga existe solamente un proceso para poder alcanzar el Señor, que es Nama Sankirtan. And without chanting holy names, any methods, you cannot deliver from this material world. You cannot remove all your unearths from your heart. Uno no puede liberarse de este mundo material, uno no puede remover todos los anartas sin el canto del santo nombre. Yeah. Vishavigraha Sri Krishna he is the supreme enjoyer. Bueno, se considera entonces que Krishna, Sri Krishna, es el supremo disfrutador. In our Gurudeva philosophy, three things: enjoyer, enjoy, and what is called enjoy. Existen entonces tres: enjoyer, enjoy, and enjoy. Disfrutar, el disfrutador y el disfrutado, aquel que es disfrutado. Understand? There are three things. And Krishna is called the supreme enjoyer. Entonces Krishna es el supremo disfrutador. And Srimati Radhika is called the supreme enjoyee. Y Srimati Radhika es la suprema disfrutada. And I said three things are there: enjoyer, enjoy, and enjoy. Existen estos tres tipos de cosas. Jivas, they are called and enjoy. Las jivas también son consideradas Enjoy. También son consideradas entonces disfrutadas. But impartialists, they destroy the three things. That is called Triputi Vinash. Entonces los impersonistas They destroy the three things. destruyen esas tres cosas. They destroy the three things. No enjoy, no enjoy, no enjoy. No existe ninguno de esos, no existe disfrutador, no existe disfrutador, no existe nada de eso. They believe only one Brahma. You merge in Brahma, then you become in Brahma. You have no satta, no existence. Entonces ellos consideran, claro, que básicamente uno tiene que volverse Brahma, uno se vuelve Brahma, uno se funde con Brahma. No existen esas otras cosas. But Gaudiya philosophy, we serve to Krishna, which is called the supreme enjoyer. Pero nosotros servimos el disfrutador supremo. And under guidance of Srimati Radhika. Under guidance. Under guidance. Bajo la guía de Srimati Radhika. That means we serve to Srimati Radhika, serve to Krishna under guidance of Srimati Radhika. Y así entonces como tenemos que servir a Krishna bajo la guía de Srimati Radhika. You cannot direct serve to Krishna. If you want to serve to Krishna, you have to go through Srimati Radhika. Nosotros no podemos servir directamente entonces a Krishna. Si nosotros queremos servir a Krishna, lo hacemos a través de Srimati Radhika. So Vishwanath Chakravarti wrote, Aradhu Bhagavan Brajishatanya Tadhamam Vrindavanam Brahma Kachi Dupasana Brajudu Varganaja Kalpita Srimad Bhagavatam Pramana Amala Prema Pumartamahan Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatradaru Naparha Aradhu Bhagavan Brajishatanya. Our worshipful deity is Krishna. Krishna is our Aradha Dev. Entonces, claro, Vishwanath Chakravarti Thakur establece que Krishna es nuestro Aradha Dev. And worshipful deities. Nuestra deidad de adoración. And his abode Vrindavan, both are same. Y junto con su morada Vrindavan, los ambos son lo mismo. And how to serve to Krishna? Under guidance of the mood of Brij Gopis. Entonces, ¿cómo podemos servir a Krishna? Bajo la guía del humor de las gopis. That means without taking shelter, lotus feet of gopis, any method you can attain to Krishna. Eso significa que si no tomamos refugio en los pies del loto de alguna gopi, no podemos alcanzar a Krishna. This is our philosophy. Esa es nuestra filosofía. Highest mood, that is conjugal mood. El humor más elevado, el humor conyugal. So that means you have to take shelter, lotus feet of gopis. Eso significa entonces que tenemos que tomar refugio en los pies del loto de las gopis. Gopir anugat vina bhajilo Krishna napai. Without an anugat taking shelter, lotus feet of gopis, under guidance of gopis, any method you cannot attain to Krishna. Entonces, claro, sin tomar refugio en los pies del loto de alguna gopi, nosotros no vamos a lograr alcanzar a Krishna. Lakshmi Devi, she wants to serve to Krishna in Braj in the last dance, but she did not attain Raj dance with Krishna. Why?
Ajá. Entonces, por ejemplo, Lakshmi Devi quería servir a Krishna, ¿no es cierto? Y intentó participar de la danza rasa, pero no pudo. ¿Por qué? Because Lakshmi, this is her one fault. She did not want to serve to Krishna under guidance of gopis. Gopis Anugatta. Porque básicamente Lakshmi Devi tuvo un pequeño error, una pequeña falla. No quiso servir a Krishna bajo la guía de una gopi. Vaishnava Dharma means Anugatta Dharma. Anugatta means under guidance. Follow the instruction. Entonces, el Vaishnava Dharma significa servir bajo la guía, ¿no es cierto? Do you understand? Vaishnava Dharma means this. You follow the rules and regulations under guidance of Guru and Vaishnava. Entonces, bueno, eso significa básicamente que nosotros tenemos que servir siguiendo entonces a Guru Vaishnava. That is called Guru Anugatta. Guru Anugatta, Guru Anugatta. We have to do bhajan sadhan under guidance of Guru. That is Guru Anugatta. Entonces, eso es Guru Anugatta, ¿no es cierto? Servir, hacer sadhana y bhajan bajo la guía de un Guru. Vaishnava Dharma means that is called Anugatta Dharma. Anugatta means that do everything under guidance of Guru Pada. Y eso es el Vaishnava Dharma, ¿no es cierto? Hacer todas las cosas, hacer todo nuestro servicio bajo la guía de un Guru. Because Guru is very nearest, dearest of Krishna. Krishna Preshta Jana. Debido a que el Guru es Krishna Presta, ¿ya? El Guru es muy querido, muy cercano para Krishna. Sachi Sunu Nandissa. Guru Preshta, Mukunda Preshta. Gurudev is very nearest, dearest of Mukunda Krishna. Entonces, Guru es muy querido y cercano para Mukunda Krishna. Understand? Who is our original Guru? Baladev Prabhu or Nityananda? Por ejemplo, claro, eso hay que entender eso. Gurudev viene de Baladev Prabhu de Nityananda. Without under guidance of Baladev or Nityananda Prabhu, we cannot serve Krishna. Entonces, sin la guía de Baladev y Nityananda Prabhu, nosotros no podemos acercarnos a Krishna. So always you glorify our Nityananda Prabhu and Baladev Prabhu. Entonces, por eso nosotros siempre estamos glorificando a Nityananda Prabhu. Nitai Padakamala Koti Chandra Susitala Je Chayai Jagato Judai Heno Nitai Bine Bhai Radha Krishna Paite Nai Jura Kori Dhara Nitai Pai Natam Das Thakur Sangeet. Oh my brother, very carefully hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. Entonces, Narottam Das Thakur dice en su canción, muy cuidadosamente sostén los pies de Nityananda Prabhu. Nitayer Koruna Habe Braja Radha Krishna. When you receive the march of Nityananda Prabhu, then you attend in Braj and start to divine Guru. Una vez que entonces uno recibió la misericordia de Nityananda Prabhu, uno puede llegar a la Braya y puede tomar entonces contacto directo con Krishna. So, undivided Guru Tattva, that is called Nityananda Prabhu or Baladev Prabhu. Undivided Guru Tattva, that is called Baladev Prabhu or Nityananda Prabhu. Bueno, entonces se entiende que el Guru Tattva está relacionado, ¿no es cierto?, con Baladev y con Nityananda Prabhu. So, why is it? Because Vaishnava Dharma means Anugatta Dharma. Vaishnava Dharma means how to serve Krishna under guidance of Guru and Vaishnava. Y bueno, por eso el Vaishnava Dharma tiene que ver con eso, con servir a Krishna bajo la guía de un Guru. But now Kali Yuga completely opposite. Guru should be follow the instruction of disciple. I lost my mind, huh? In this Kali Yuga, now we're looking. Disciple give the instruction of Guru. Gurudev, you have to do this. En este Kali Yuga, claro, entonces lo que ocurre es precisamente lo contrario, que el discípulo trata de darle instrucciones al Guru. Gurudev, usted debería hacer esto. So how possible the disciple will develop their spiritual life? Entonces, claro, ¿cómo es posible que ese discípulo vaya, no sé, que ese Guru dé al discípulo vida espiritual? Understand? That means they have no faith with Guru. Guru Nishtha, no Guru Nishtha, no Shraddha, faith of Guru. Y eso significa básicamente que no tienen Guru Nishtha, no tienen fe en el Guru, no hay nada. If you have faith with Guru and Vaishnava, have to follow the instruction of Guru. Si uno tiene fe en el Guru y Vaishnava, ¿no es cierto? Uno sigue las instrucciones del Guru. But here saying is what? All our activities serve to Krishna, to pleasure for Krishna, under guidance of Guru Pada. Entonces, por eso, todas nuestras actividades, el que servir a Krishna, ¿no es cierto?, tiene que ser hecho bajo la guía del Guru. Nikunjajuno rotikele siddhai jajali vijukti rapekshaniya tatrati datsat ativallave pash Vande Guru Sri Charanar Vindam
Bande Guru Sri Charanaravinda. And Vishwanath Chakravarti Gurubhashta very nicely explained. Bueno, Vishwanath Chakravarti Thakur explica muy amablemente esto. What you will say to the other Sakhis, even Lalita, Visakha, those who are called Pranapishta Sakhis, they are also very eager to listen the advice from my Guru Rupa Manjari Sakhis. What's the last again? In this verse, Vishwanath Chakravarti explained, what you will say to others, even Srimati Radhika's very nearest Sakhis, that is called Pranapishta Sakhis, Lalita, Visakha. They are very eager to listen the advice of my Guru Rupa Sakhis. Ajá. Bueno, Vishwanath Chakravarti Thakur explica esto, ¿no es cierto? Que existen estas sakis, estas manjaris que son muy You read cercanas, this meaning, then we spend como Lalita y Vishaka. Guruvastak, this slokas. Ajá. Number 6, I think. 4, 5, 6. Nikunja Jono, Rutikil Siddhe, Jajali Vijukti, Rapiksaniya. You read your Spanish book? No? Guruvastak. Read. Nikunja Juno, number 6. Ya, ok. Gurudeva se encuentra siempre presente con las sakis, planeando los arreglos para la perfección de los pasatiempos amorosos de Yugal Kishore Ratikeyu con los kunjas de Vrindavan. Él los kunjas de Vrindavan. Debido a que él está muy experto en hacer estos sabrosos arreglos para su placer, para el placer de ellos, ¿no es cierto? Él es muy querido para Sri Radha y Krishna. Yo ofrezco reverencias a sus pies, a los pies del otro de Sri Gurudeva. Because I am saying, because first you determine firm faith with the lotus feet of Guru. Por eso nosotros tenemos que tener una fe, tenemos que estar determinados, ¿no es cierto?, en la fe. If you have no faith, firm faith, Dila Shraddha, lotus feet of Guru, any method you cannot develop your bhajan and sadhana. Nothing. Maybe get some name, fame, reputation, these things. Ajá. Es por eso que nosotros tenemos que tener una fe firme, ¿no es cierto?, en el servicio a los pies del otro del Guru, porque sin eso no podremos alcanzar nada, ¿no? Understand? Maybe get lot of money from people, maybe get many name, fame, reputation, but Shuddha Bhakti will not manifest in you. Claro, nosotros podemos tener mucha fama, podemos tener muchas riquezas, muchas cosas, pero eso no va a hacer que Shuddha Bhakti se manifieste en nuestro corazón. Bring one balance. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos And que put hacer? one side all kinds of activities, name, fame, reputation, everything in the one balance. Or another balance, just you put the Shuddha Bhakti with Guru Pada. Entonces nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner las cosas en una balanza. En un lado de la balanza ponemos la fama, la riqueza, el nombre, etcétera, todo ese tipo de cosas, las riquezas materiales. Y en el otro lado de la balanza nosotros tenemos que poner solamente una cosa, Shuddha Bhakti. Who will be heavy? Who will be very heavy? ¿Qué es más pesado entonces en esta balanza? The Shuddha Bhakti will be very heavy. Shuddha Bhakti efectivamente es mucho más pesado. Because Guru Bhakti, this is very important in our life. Debido a que Guru Bhakti es muy importante en nuestra vida. Guru Sususa Bhakta Sarva Lavrinnocha Sangena Sadhuna Sarva Arthi. Sususa Guru Bhakti, serve to Guru with firm faith, then automatically attain to Lord. Entonces, claro, si uno sirve a Guru, ¿no es cierto?, con una fe firme, uno automáticamente va a alcanzar el Señor. So try to understand this way. Intenten entender eso. Follow the instruction of Guru. If you do not follow instruction of Guru, or you otherwise you give the instruction of Guru, that means you have no faith with Guru, nothing. Sigan las instrucciones del Guru, porque de otra manera, si ustedes le dan instrucciones al Guru, eso significa que en verdad no tienen fe. Then Guru also achieved to you. Guru understood, well, this disciple has no faith with me, so how possible will I give perfect instruction? Entonces, el Guru también entiende que si el devoto le está dando instrucciones a él, el Guru entiende que el devoto no tiene fe firme en él. Por lo tanto, dice, ¿para qué le voy a dar instrucciones? If you give the perfect instruction to the disciple, when disciple faith. Uno solamente da instrucciones perfectas al discípulo, seguro, cuando el discípulo tiene fe firme. One day I told in here also, what is called Santiago. Naradaji told,
the hunter, you break your bow and arrow. Entonces, bueno, él contó anteriormente un pasatiempo acerca de un cazador, ¿no es cierto? Que quebraba su arco. Then hunter, he told, if I break my bow and arrow, how to maintain my life? Entonces el cazador decía, si yo rompo mis flechas y mi arco, ¿cómo voy a mantenerme? ¿Cómo voy a ganar la vida? Then Narada, he told, don't worry, for faith, my word, instruction. Nada, y la respuesta de Nara era, tienes que tener fe firme en mis instrucciones. Then the hunter broke his bow and arrow. Entonces el cazador que hizo, quebró su arco y sus flechas. And Narada, he told, just to chant holy names and worship Tulasi. You can see, all miracle will come, how to maintain your life. You can see. Entonces si uno canta los santos nombres, ¿no es cierto? Y ahora Tulasi, todas las cosas vendrán a uno. Then that the hunter, he broke his bow and arrow and chanted holy names. Then everybody knew, oh, he's the great devotee. Everybody came and gave him many kinds of fruits, flowers, clothes, everything. Entonces, bueno, lo que el cazador hizo fue que quebró su arco, sus flechas y se puso a cantar los santos nombres. Y después de un tiempo la gente pensó, oye, él es un gran devoto. Entonces empezaron a llevarle donaciones, comida y todo tipo de cosas. That means is what? Conditional soul first have to give up his own desires, conception. Give up his own conception. Entonces, claro, esto lo que hizo el cazador fue renunciar a todos sus viejos conceptos, a todos sus viejos concepciones. Always follow the instruction of Guru. Then you will achieve your perfection in Guru. Solamente hay que seguir la instrucción del Guru. De esa manera nosotros podemos acceder a la perfección última. So Bhaktisiddhanta Prabhupada, he also gave many example story in his books also. Bueno, Bhaktisiddhanta Prabhupada también dio muchos ejemplos acerca de esto en sus libros. When our Guru Anugatta, Krishna Bhakti means, bhajan means what? How to follow the instruction of Guru and start to depend on Radha Krishna. Entonces, ¿qué significa Krishna Bhakti? ¿No es cierto? ¿Cómo seguir las instrucciones del Guru y rendirse finalmente a Radha Krishna? Understand? All our Prabhupada's disciples, they completely surrender lotus feet of Bhakti Siddhanta Prabhupada. Entonces, por ejemplo, todos los discípulos de Prabhupada estaban completamente rendidos a su Guru, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Bhakti Pradhan Keshav Goswami Maharaj. He gave up all his things and completely surrendered lotus feet of Bhakti Siddhanta Prabhupada. Él renunció a todas sus cosas, Bhakti Pradhan Keshav Goswami Maharaj, y se rindió a lo que fue todo su Guru. Srila Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj, he told his own life history also. Ajá, bueno, y Srila Gurudeva, Narayana Goswami Maharaj también hizo con su vida eso mismo. And when I first met with my Gurudev, then I offered everything in the lotus feet of my Gurudev. Yo básicamente tengo que ofrecer todas las cosas a los pies del loto del Gurudeva. He told, Gurudev told, Narayana Goswami he told. Yeah, I told Gurudev, you make me naked or you put me cloth, no harm. I give everything, I am now giving everything to you. Entonces, claro, Gurudeva decía, no importa si yo me quedo desnudo, tengo ropa, todo eso, yo no me interesa eso, yo voy a dar todo hacia usted. All the love and affection of my families, and wife, children, parents, everything, offer to your lotus feet. Entonces, por ejemplo, ofrecer todo el amor de mis familiares, todas las cosas que yo tengo acerca de mis parientes acá en Chile, ofrecerlo igual a los pies del loto. This is called perfect Atma Nivedan. A esto se le llama Atma Nivedan. Atma Nivedan. Offering. Atma Nivedan. Bhaktivinoda Thakur singing this song. What do you mean Atma Nivedan? Atma Nivedan means offering everything to the Guru and Krishna. Entonces, Atma Nivedan significa eso, ofrecer todo a los pies del loto del Guru y Krishna. Atma Nivedan tu apade kori hoino parama sukhi dukha dure gelo chinta na rohilo chodike ananda dekhi chodike ananda dekhi chodike ananda dekhi hoino parama sukhi. Atma Nivedan offering everything. Manasa deha geha jo kichu moro orpinu tuapade nanda kisho. Manas, my mind, my house, my wife, children, everything is what I offer to Lord. Yo ofrezco entonces todo. Atma Nivedan es eso. Básicamente ofrecer mi mente, ofrecer mi familia, mis hijos, mi casa, absolutamente todo el que es el otro mundo. And I like listen this katha in the Ramayana about Ramachandra.
Entonces, claro, existe acá en el Ramayana acerca del señor Ramachandra. Understand this? Once Ramchandra, he came the lotus feet of his guru Vasishtha Rishi. Bueno, un día el señor Ramachandra llegó a los pies del otro de su guru Vasishtha. And Ramchandra told Gurudev, I don't want to stay in here. And my mind is disturbed. I don't want to stay here. I want to give up my house, my kingdom, wife, and everything. Entonces, bueno, el señor Ramachandra le dice a su guru, yo no quiero renunciar en general a mis cosas, no quiero renunciar a mi familia, a mi esposa, ese tipo de cosas. Yo no quiero quedarme acá, no quiero quedarme acá con usted, con su guru. No quiero renunciar a las cosas que yo tengo en otra parte. And I'm very tired. I cannot maintain myself. Estoy muy cansado, no puedo mantenerme. Which Bhagavan, Ram, he's acting this role as like a human being. Entonces, bueno, es Bhagavan, efectivamente, ¿no es cierto?, actuando el rol de un ser humano. Sometimes you're very tired if in your family's life. Algunas veces uno también está cansado en su vida familiar, ¿no es cierto? This is true. Sometimes you're very tired. You cannot to maintain yourself, mind very disturbed. Entonces eso ocurre en la vida familiar. A veces uno está muy cansado y a veces uno no puede ganar lo suficiente para mantener a la familia. If your wife not listen your instruction, sons not listen your instruction, daughter not listen instruction, and going here and there, so your mind very disturbed what to do. Entonces, bueno, a la mente se le perturba a uno cuando la esposa de uno no sigue las instrucciones, cuando el hijo o la hija no sigue las instrucciones, uno se perturba. That time you are very tired, you thinking, oh, too much for me, what to do now? Entonces llega el momento en que uno dice, esto es demasiado para mí, ¿qué voy a hacer ahora? Understand? Everybody's life, household life, also coming very tired. Evening also renounce like very tired. What is called? Many society, these. That time you're very tired. What to do? Entonces, bueno, eso es una cosa que ocurre, ¿no es cierto? Que ocurre en la vida, en la casa, ¿no es cierto? Que llega el momento que uno está muy, muy, muy cansado y la sociedad está aquí con esto, con lo otro. Haribo. Listen, you may be tired. So in the same way, Ramchandra, he told Vasishtha this. Vasishtha, Gurudev, I'm very tired. What to do? I cannot take decision myself. Entonces, bueno, el señor Ramachandra le dice a su guru Vasishtha, ¿qué hago? Estoy muy cansado. I want to take renounce order, but Ramchandra he told. I want to take renounce order, sannyasi. Claro, me gustaría tomar la orden de renuncia de Santiago. Then Vasishtha told, okay, good idea. Entonces su guru dice, ok, buena idea. Because our Shastra is saying this. You have to take renounce and give up everything. Uno que no tiene que renunciar a todo. But you have to give up. You have to give everything to the Guru. Pero ¿cómo tiene que uno renunciar a las cosas? Darle todo a los que es del otro de guru. That time, Ramchandra told, yes, Gurudev, I want to everything. I want to offer everything unto lotus feet. Entonces Ramachandra le dice a su Gurudev, ok, Gurudev, yo voy a agarrar todas las cosas y las voy a ofrecer a sus pies. That time, Vasishtha told, okay, nice disciple, good. Entonces, claro, no se puede decir, claro, que ese es un buen discípulo. Ramchandra told Gurudev, take my kingdom, Ayodhya, everything I am giving unto lotus feet. Entonces, el señor Ramachandra le dice a su guru, ok, tome mi reino, Ayodhya, no sé, ahí está para usted. Then Ramchandra promised, yes, I am giving everything unto lotus feet. Entonces, el señor Ramachandra va y promete, sí, yo voy a dar todo a los pies del otro amigo. I am completely surrendered unto lotus feet. Estoy completamente rendido a sus pies. As like Arjuna told to Krishna, hey Krishna, I am giving everything to you. De la misma manera en que Arjuna le dijo a Krishna, yo te estoy dando todo a ti. Sisaste aham sadi tang mang prapanna. I am your disciple. Now I am completely surrendered to lotus feet. Ahora, entonces yo entrego todo completamente rendido, estoy completamente rendido y entrego todo a sus pies. Then Vasishtha told Ramchandra, you are my perfect disciple because you offer everything to me. Entonces el guru le dijo al señor Ramachandra, tú me ofreces todo a mí, por lo tanto eres un discípulo perfecto. But another also duties of perfect disciple, another instruction, another what is called symbol of perfect disciple. Entonces otro ejemplo, otro símbolo del discípulo perfecto. The disciple have to follow the instruction of Guru.
el discípulo tiene que seguir las instrucciones del guru. Ramchandra told, yes, Gurudev, you give any instruction, I have to follow. Because I gave everything until Gurudev. Entonces, claro, el señor Ramachandra le decía a su Gurudeva, ok, yo voy a seguir todas las instrucciones porque yo le voy a dar todos sus pedidos. Then Vasishtha said, okay, now this Ayodhya not belongs to you, belongs to me. Entonces su guru le dice, ok, Ayodhya ya no te pertenece más, ahora me pertenece a mí. Then Ramchandra, yes, Gurudev, now I'm giving everything. Raghukula riti sadachiliyai prana jai baru bachanana jai. I'm giving everything to you. Entonces el señor Ramachandra le dice, sí, guru, yo le estoy dando todo. Then Vasishtha Rishi told, okay, follow my instruction. Entonces el guru le dice, ok, siga mis instrucciones. But Gurudev, what is your instruction? Entonces dice, Gurudeva, ¿cuáles son sus instrucciones? Then Vasishtha Rishi told, okay, I'm taking your kingdom. You always think this Ayodhya not belongs to you. This belongs to me. Entonces el guru le dice, ok, yo voy a tomar tu reino. Entonces a partir de ahora, Ayodhya ya no te pertenece a ti, me pertenece a mí. But you have to rule Ayodhya and under my guidance. Pero tú tienes que gobernar a toda Ayodhya bajo mi guía. That means you have to again take charge to Ayodhya maintain. Entonces, claro, significa que tú te haces cargo de Ayodhya, mantienes ahí. Gurudev told this thing. In the same way, always this perfect discipline, always thinking everything belongs to Krishna. Entonces, de esa misma manera, claro, el discípulo perfecto considera que todo pertenece a Guru, pertenece a Krishna. Whose house? Who is the owner of the house? ¿Quién es el dueño de la casa, por ejemplo? Who is the owner of the house? ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Quién es el dueño de acá? It's rented, this home is rented. The owner of the house, Guru and Krishna, only do this. And I am not the owner of the house. Just I am take care and maintaining under guidance of Guru. Claro, entonces no tiene que pensar, claro, yo no soy el dueño de la casa, simplemente estoy haciéndome cargo, estoy manteniendo la casa, pero eso pertenece a Guru. Actually, this is true. Even this body is not our. De esa misma manera uno tiene que pensar que este cuerpo no es un Just I maintain this body. Yo mantengo ese cuerpo nada And más. when time will come, then we'll give up this body. Y cuando llegue la hora, yo tengo que renunciar a este cuerpo. Just give an example. And maybe you bought one very nice house, and what is called countryside. Then you can put one person who is take care of the house. Entonces, por ejemplo, es como uno comprar una casa, ¿no es cierto?, en el campo, y uno agarrar y pusiera una persona que se hiciera cargo de cuidar a la casa. That is called caretaker. He knows this house belongs to me. This another person is the owner. Just I'm taking care, looking after, giving water, cleaning, everything. He never thinks this house belongs to me. In the same way, all this body and everything belongs to Krishna. Entonces, bueno, la persona que está cuidando la casa dice, esta casa está consciente de que esa casa no me pertenece. Dice, yo simplemente estoy cuidando esta casa, riego, pinto, barro, hago este tipo de cosas, pero la casa no me pertenece. Listen, my wife, my children, my cats, dogs, everything belongs to Krishna. Just I'm taking care, maintaining them. Piensen de esa manera, entonces también mi gato, mi perro, mi esposa, mis hijos, nada de eso me pertenece. Yo simplemente estoy cuidando y manteniendo. And Krishna gave me, one day Krishna will be taken back. De esa misma manera, entonces, Krishna me da, y así mismo Krishna puede agarrar y llevar. And Krishna gave us this body. One day Krishna will take back this body. Then we will die. Claro, entonces Krishna nos dio este cuerpo, pero un día Krishna también nos va a quitar este cuerpo. This is true. This is what just we maintaining this. So Vasishtha Rishi, he told Ramchandra only thing. And this is my instruction. Follow instruction. You maintain this kingdom. Entonces, bueno, esa fue la instrucción del guru del señor Ramachandra. Todo me pertenece a mí, pero tú eres el gobernador y mantienes eso. So this is called Atma Nivedan, means everything is offered to you. Bueno, eso es Atma Nivedan. Todo está ofrecido al guru. You think this is not my money. This money belongs to Guru and Krishna. Entonces uno piensa, este dinero no me pertenece, que gano yo. Eso pertenece a Guru y Krishna. Once Lord Chaitanya Mahaprabhu suddenly asked to Sanatan, "Hey Sanatan, why did you to destroy others' property?"
Entonces, bueno, un día fue el señor Chaitanya Mahaprabhu atrás de Sanatana y le dice, hey, ¿por qué estás destruyendo la propiedad de otros? Then Sanatana Goswami become very surprised. Entonces Sanatana How Goswami possible? I destroy others' property. ¿cómo puede ser que esté destruyendo la propiedad de otros? Le dice. Then Sanatana was very humble after Lord Chaitanya, I can't understand your words. Entonces, claro, Sanatana Goswami le dice al señor Chaitanya, no, la verdad no entiendo qué es lo que está diciendo. Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan, he is the supreme personality of God. Chaitanya Mahaprabhu es la suprema personalidad de You Dios. know that everything's from the heart of all the living entities. Y él sabe todas las cosas que existen en el corazón de las entidades vivientes. Because Sanatana Goswami Pad, when he was coming from Vrindavan to Jagannath Puri, then so much skin disease his body. He drank different places water, so was skin disease. ¿Skin? Skin disease, you know. Skin disease, you know. Lepra. Ah, lepra, ok. So much itching. Ok. Entonces, claro, Sanatana Goswami estaba viajando de Jagannath Puri hacia Vrindavan. No. Vrindavan to Jagannath Puri. Ah, al revés, de Vrindavan a Jagannath Puri. Entonces, claro, él tenía esta enfermedad a la piel como una especie de lepra. On the way, Sanatana Goswami is thinking, oh, if I direct meet with Lord Chaitanya Mahaprabhu, then Chaitanya Mahaprabhu embrace to me, and Chaitanya Mahaprabhu's body will contaminate with the pulse of my body. Entonces Sanatana Goswami, claro, pensaba, si yo me encuentro, claro, en el momento que me encuentro con el señor Chaitanya Mahaprabhu, si yo lo abrazo, voy a contaminar su cuerpo con esto que tengo yo en la piel. So it is better I not go in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu and give up my body in the under the wheel of the chariot of Jagannath. Entonces lo mejor que puedo hacer es no estar enfrente de él, ¿no es cierto? Para que no me abrace. Entonces lo mejor que puedo hacer es dejar mi cuerpo en las ruedas del carro de batalla. Chaitanya Mahaprabhu asks Sanatana, this body belongs to you or me? Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu le dice a Sanatana, ¿este cuerpo pertenece a usted o a mí? Sanatana says, yes, this body belongs to you, because I am thinking you are my guru, so I give everything unto Lotus feet. Entonces Sanatana Goswami le responde al señor Chaitanya Mahaprabhu, sí, es verdad, este cuerpo pertenece a usted porque yo he entregado todo a mi guru. So Mahaprabhu told, if this body belongs to you, it belongs to me, why did you destroy my property? This is not your property, this belongs to my property. Entonces, claro, el señor Chaitanya Mahaprabhu le dice a Sanatana Goswami, ese cuerpo no te pertenece a ti, me pertenece a mí, entonces ¿por qué estabas pensando en destruir mi propiedad? Diksha means this, Mahaprabhu told, Dikka kale sissakare atma samarpan Chaitya Anandamoy Aprakita Dehi Sri Krishna Bhajay. When disciple taking this Diksha mantra, complete surrender. Bueno, eso, y Diksha implica eso. Cuando un discípulo toma Diksha, eso significa que se ha rendido completamente a los pies del otro de su vida. And everything belongs to you. That is called the perfect surrender. Todo pertenece a él. Significa que esa es la rendición perfecta. And so try to understand this philosophy. So saying the Manasa Deha Geha Joki Chumoro Tua Pade Mandaki Surrender, first surrender, Atma Nivedan. To the Guru and Krishna. Then you qualify to practice bhajan and sadhana. Other is very far. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es Atma Nivedan, rendirse completamente a los pies del loto del Gurudeva. Y después de eso, uno puede comenzar a hacer sadhana y vayan. Understand this? Sometimes I'm very upset. Sometimes I go, oh, you are my Diksha Guru. Then after a couple of years, disappear. Entonces, bueno, muchas veces, bueno, es así como, oh, sí, usted es mi Diksha Guru, sí, acá. Pero después de un par de años, como que la gente desaparece. What is going on? They have no surrender, they have no faith. So how this conditioned soul will be delivered from this ocean of material existence? Entonces, claro, entonces eso significa que ellos no tienen fe, que no estaban realmente rendidos. Entonces, ¿cómo estas almas condicionadas van a poder liberarse? When you came in temple and completely surrender Gurudeva, we never looking left and right, never going to here and there. Always one point to Gurudeva. But nowadays it's very difficult to find out the pure disciples. Entonces, bueno, hoy en día es muy difícil encontrar un discípulo puro. Lo que uno debería hacer es, sin mirar ni a la izquierda ni a la derecha, ir y rendirse completamente a los pies del otro guru. No, you have to form faith. Before you use the word, you are my guru, the other thing, you have to form faith. Then you use this word, guru.
Entonces, claro, uno antes de decir, oh, sí, usted es mi Gurudeva, sí, Guru, no sé, lo primero que uno tiene que tener es fe firme. Después de eso, uno puede usar la palabra Guru. If my body cut in pieces, I will never give up Guru, I never give up Harinam. This is called first faith. Si mi cuerpo es cortado en pedazos y pedazos y pedazos, yo nunca voy a dejar Harinam y nunca voy a dejar Guru. Eso significa fe firme. Understand? For this regard, when I giving Diksha mantra of Harinam, I also making one oath. Oath, understand? Promise. Never give up Guru and never give up Harinam. Entonces, claro, debido a esto que yo estoy dando, claro, Diksha y dice Guru, para que la gente tiene que entender realmente eso. Nunca dejar Guru, nunca dejar Harinam. Faith. This life, I will never give up Guru and never give up Harinam. Fe firme. En esta vida, nunca dejar Guru, nunca dejar Harinam. This is very important. And chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So Bhakti Prabhupada, in his nectar of instruction, very clearly explained in this way. Guru Nishtha, this is the backbone of our bhajan and sadhana. Guru Nishtha, entonces, es la espina dorsal de Bhajan y Sadhana. Explica Srila Prabhupada. Bhakti Prabhupada always is emphasis about Guru Nishtha and Guru Bhakti. Entonces, claro, en el letra de la instrucción de la Bhaktivedanta Prabhupada, él explica que Guru Nishtha es como la espina dorsal, lo importante. Ya se lo Gurudev एक सब गोस्वामी महाराज से गुरुपाद की विश्वम्बर सेवा द्वारा परम भक्ति प्राप्त होती है. And you serve to Lord's feet of Guru, then you attain Suddha Bhakti. A través entonces de los pies del otro del Guru, uno puede alcanzar Sura Bhakti. So always remember how to serve confronted with Guru Pada. Entonces, claro, se trata básicamente de cómo podemos servir a los pies del otro del Guru. And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Good Premanand. Now 1 o'clock. If you have any question, you can ask. Si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntar. Raise your firm faith with Guru and Krishna and Harinam. Lo importante es tener fe firme en Guru y Krishna y Harinam. Understand? Prabhu tiene una pregunta. He has a question. Bring water. Oi, what? Un poquito de un vasito de agua. What is your question? Cuando el Guru pasa sus pasatiempos trascendentales, lo que yo he visto, ¿sí? Cuando, yo he visto que muchos discípulos se pelean y pierden un poco la fe. ¿Qué hacer uno para mantener esa fe por el Guru a pesar que ya no están presentes en el cuerpo? When Guru left his body, the disciples sometimes start to fight each other, struggle to each other, fight each other. So what do we have to do in this case? So who is fighting to each other? Those who are not perfect disciples, they are fighting each other. ¿Quiénes son los que están peleando unos con otros? Aquellos que no tienen fe firme. Those who are perfect disciples, they don't do quarrel. They have to do bhajan and sadhana. They are thinking, we have come here to do bhajan and sadhana, why to fighting? Entonces el discípulo perfecto no se va a preocupar de ese tipo de cosas, va a seguir haciendo sadhana y vaya, ¿no es cierto? No se va a preocupar de eso. Understand? So this is the thing. Chant holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. When Bhaktivinoda Prabhupada left Mayapur, that time there are many also are fighting each other. Then those who are high class exalted with their left, they don't no need here. Bhaktisiddhanta Prabhupada? Bhaktisiddhanta Prabhupada. Bhaktisiddhanta. Cuando Bhaktisiddhanta Prabhupada dejó su cuerpo, muchos de sus discípulos, claro, efectivamente, tuvieron algunos argumentos, algunas diferencias entre ellos, pero los verdaderos discípulos, los discípulos perfectos, ellos se alejaron y se retiraron de eso. That time Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Bhakti Madhav Goswami, all they left that place. They didn't come here, we have come here to bhajan and sadhana.
Ajá, entonces, por ejemplo, el que para allá que ellos son los rayos, etcétera, todos ellos abandonaron el templo y dijeron, no hemos venido para eso. You know, Estamos that en is, they came and they do bhajan sadhana and they preach the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ellos han venido entonces a hacer sadhana y valle, ¿no es cierto? Han venido a predicar acerca de las glorias del Señor. If anywhere is quarreling is going on, you should not go there. You chant holy names. Si alguien está peleando y discutiendo, eso no es bueno. Lo que uno tiene que hacer básicamente es cantar los santos nombres. Understand? No need to quarrel, do bhajan and sadhana. Chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. understand? This is the point. Básicamente, cantar los santos nombres. Chant holy name, this is our life. And this is our main thing. No need to quarrel, this is mine, this is yours. Ajá, no hay necesidad de pelear sobre esto es mío, esto es tuyo, acá. Cantar los santos nombres. Voy a hacer una pregunta. Tiene relación con cómo un devoto puede mejorar su relacionamiento en el valle, ¿no? Cómo puede implementar más ese valle. Porque, claro, el gurú está ahí, el gurú mística, la palabra gurú mística, pero siempre está malla machucando, ¿no? Con muchas cosas en la cabeza. ¿No? ¿Cómo uno puede mejorar ese servicio? How can a devotee improve sadhana and bhajan? Because you know, we're in the material world, there's Maya. So how can we develop more sadhana and bhajan? With association of pure devotee. Without association of pure devotee, you cannot develop your bhajan. Asociación con el devoto puro. Sin asociación del devoto puro no puede, claro, es difícil mantener sadhana y bhajan. Understand? This is meant. Because without sadhu sangha, here sadhu is many, Kormi sadhu, Gyani sadhu, Bhanda sadhu. No, you should give up the asat sangha. Always the associate with high class, Brajarishi sadhu. Entonces, básicamente, claro, uno tiene que dejar todas las asociaciones, todo lo que es la satsanga, ¿no es cierto? Sino que uno tiene que asociarse con un sadhu. This is the process. Ese es el Guru proceso. bhajan and sadhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the process. Ese es el proceso. Sí, Pregunta, no aprovecha. bueno, yo quería saber cómo, hablando de sadhu sangha, cómo mantener esa asociación con el sadhu. Por ejemplo, a veces Gurudeva se va, entonces uno tiene fuerza y luego Gurudeva se va y la fuerza va desapareciendo. Entonces, ¿cómo mantener eso? ¿Cómo mantenerlo? Porque uno, yo siento que al menos en un nivel nuestro necesita tener al sadhu presente, porque puede leer y puede cantar, pero no es lo mismo que estar Deberías, an example. In a couple of days more, you will be leaving Chile. So we won't be having sadhu sangha anymore. We'll just have to each other. And sometimes it's difficult because when you're here, everybody's hype up there. Hare Krishna, Hare Krishna. But when sadhu goes, No, that will, you will try to understand two kinds of sadhu. One is called Bhakta sadhu and the Grantha sadhu. entonces, bueno, uno tiene que entender que existen dos tipos de sadhu, el Bhakta sadhu y el Grantha sadhu. Bhakta sadhu is devotee of Lord, if you get sadhu sangha. Or Bhakta, these Grantha books, Gurudeva books, you have that, Chaitanya Charitamrita. This is also Bhakta sadhu. Entonces, bueno, el Bhakta sadhu es precisamente el devoto, ¿no es cierto? Pero también existe el Grantha sadhu, que son básicamente los libros, las escrituras. Pray to Krishna, Krishna will arrange everything for you. Bueno, y si uno le ora a Krishna, Krishna va a arreglar las cosas para uno. Understand? ¿Entiendes? Good. Luego, Okay. Jai Srila Prabhupada ki. ya, nariz no. So again, program will be here. Evening. evening program. Sí, las dos a las 6:30 vienen personas. Around 7? Sí. 7? Yeah. I don't know when the devotee will come. Okay. Nice work. You come, Vrindavan.
What is his job? I need right now. What is his job? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué tal? Estoy cesante porque estoy técnico. No job for the moment. No job. What is your qualification? What is your education qualification? Technical education. Technical type. Technical. Construcción. Construction. Construction. Great education, technical job. Okay? Sí, ahora que se le va a dar un trabajo. Okay? Good? Like this. ¿Qué dice? ¿Qué dijo?